Vamos a leer el pasaje de el Evangelio de San Juan, capítulo 2, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso del 13 al 25. San Juan, capítulo 2, verso del 13 al 25. Dice así: cuando la gente pone atención a lo que se narra o a lo que se lee, va comprendiendo qué está sucediendo en ese tiempo. ¿Por qué Juan escribió para los judíos? ¿Y cuál era el significado de esas palabras? Parecen muy simples. Hay palabras que no estamos relacionados con ellas, como Pascua, ¿verdad? Celo, templo. Y hoy lo vamos a ver para comprender seria y profundamente cuál es el significado teológico, teocéntrico de la enseñanza. San Juan 2, capítulo 2, verso 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Vamos a comprender y vamos a pasear tantito en el Antiguo Testamento porque no entendemos muchas palabras de aquí. ¿Qué sucedía en este lugar? Nos dice en la Escritura que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Obviamente él siempre estaba en las fiestas religiosas y tenía un propósito. No es que al Señor Jesús le encantaran los problemas, pero siempre se creaban por sus opiniones, por sus contestaciones. Había aquí un grupo importante de personajes. En otro evangelio, en San Mateo, nos narra más claro que estaba el sumo sacerdote, que era una de las máximas autoridades. Es como si hoy les dijera a los católicos, que es su representante legal. ¿Cuál es el mayor representante legal de los católicos? El Papa. En este tiempo, para dar una idea, el representante mayor era el sumo sacerdote. Por eso a Jesús, cuando lo iban a crucificar y lo estaban interrogando, le dieron una cachetada, ¿no? Dice: ¿por qué le respondes así al sumo sacerdote? Para ir clarificando. Pero había saduceos.
Los saduceos también eran una parte importante de la política, era una parte importante de las personas que controlaban el templo. Fíjate, política y economía mezclados en un lugar de adoración, ¿verdad? Pero muchos dirán, ¿qué es la Pascua? ¿No? Acuérdense que en el Éxodo, el pueblo de Israel, Dios los saca con mano poderosa de Egipto, lo libera, estaban esclavizándolos, los estaban maltratando. E Israel no era un pueblo cualquiera, era el pueblo elegido o el pueblo escogido de Dios. Dando ese contexto, el Señor los libera ¿de qué? Del cautiverio y salen por el desierto. Ya sabemos un poco la historia, ¿verdad? ¿Qué sucedía en ese éxodo? ¿Qué sucedía en la Pascua? La Pascua significaba la liberación física. Porque a veces confundimos. Esa era la liberación física del pueblo. Era una liberación histórica. Jesús por eso cuando inicia, Juan cuando inicia narrando acerca de Jesús, dice la Pascua de los gentiles. Da un dato muy interesante. Cada palabra que Juan está enunciando o pronunciando tiene un significado tipológico y profundo que a veces no entendemos cuando solo leemos las escrituras. Y es hasta emocionante la historia, porque nos revela las grandes verdades. Y era la Pascua de los judíos. La Pascua fue algo físico e histórico, pero también fue algo espiritual y tipológico. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando el Señor iba a traer la mortandad a los egipcios, no solo al líder que era Faraón, a todos los egipcios les iba a traer mortandad. ¿Y qué le dijo a Moisés? Pongan en todos los dinteles, márquenlos con sangre, porque va a pasar el ángel. Y cualquier casa que no tenga esa señal va a morir. No importa si es israelita. Y estaba el pueblo de Faraón, obviamente que no le iban a poner la señal. Y cuando pasó el ángel de la muerte, mató a todos los primogénitos de los egipcios. Ahí era algo profético, asombroso y profundo. ¿Qué estaba enseñando en la historia? Que no solo los salvó físicamente, como históricamente, eso hablamos de la historia, los salvó espiritualmente. Estamos viendo que el pecado trae muerte. Como dice Pablo en Romanos, la paga del pecado es muerte, pero no muerte parcial, muerte momentánea, es muerte eterna. ¿Y qué estaban diciendo? Que aquellas casas que tengan la sangre es una señal de vida, de esperanza. Esa es la salvación del cordero, porque le pusieron sangre de un animal. Entonces, imagínate, les decía en la mañana que la palabra de Dios es como una telaraña. Todo se encuentra, no hay un solo hilo independiente. Hasta el hilo central de la telaraña converge en el centro, en el núcleo. Y ese núcleo es Cristo. Y vamos a ver cómo Juan usa el Antiguo Testamento para develar o revelar las grandes verdades de las personas que no querían aceptar al Cristo, que solo era un profeta, que solo era un enviado, que solo era un mensajero. ¿Recuerdan hace 8 días lo que comenté? Juan se estaba encargando de demostrar a Cristo como una deidad. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esas palabras empezaron a sacudir a este pueblo judío. Esas palabras profundas empezaron a sacudir a todos los religiosos de esa época. Pero no fue suficiente. Jesús no iba a parar ahí. No estaba amedrentado por las amenazas que le hacían. ¿Sabes qué quería hacer? Ya me adelanté.
Es que es bastante emocionante. Quería destruir todo el sistema religioso que ellos habían creado por años, todo el sistema ceremonial. No quería destruir la ley, la quería cumplir, pero decirles, la ley, señores, es insuficiente. Y déjame decirte algo muy particular de este grupo político y económico muy fuerte que organizaba el templo y lo controlaba. No creían en la resurrección. No creían en la deidad de Jesús. Y ellos controlaban el templo donde Jesús estaba entrando. ¿Sabes qué aceptaban ellos, los saduceos? Solo la ley de Moisés. Nada más, la Torá, como le llamaban en el Antiguo Testamento. Pero, ¿quién fue el que dijo y mencionó al máximo exponente, el máximo líder religioso? La ley fue dada por Moisés, ¿no? Pero la misericordia y la verdad vienen por este hombre, por Cristo. Y entonces empieza a cobrar sentido lo que Juan estaba haciendo. Negaban la resurrección de los muertos. Negaban la angelología. Negaban a los espíritus. Negaban la vida después de la muerte. Para que tengamos contexto de quiénes eran estas personas, estos personajes. Por eso mismo, cuando nos dice Juan, la Pascua de los judíos, cada año, ahora te voy a dar otros datos más para que comprendas un poco, porque uno piensa que es como, ejemplo, como la Basílica de Guadalupe, ¿no? Que pareciera que es muy grande, pero no. El templo de Jerusalén le cabían, si has ido o has visto un estadio de fútbol, o sea, imagínate 7 o 6 estadios dentro del templo. Es una cosa inmensa. Por eso había muchos animales, ¿no? Nos lo narra aquí. Había ovejas. Las ovejas no son compactas como las gallinas o las palomas, son animales medianos, pero también había bueyes, pero también había palomas. Y así como contexto histórico, las palomas eran los que la gente pobre, como no le alcanzaba para comprar un buey y se degollara para la expiación, compraban palomas. Los que no tenían money, no tenían dinero, la gente pobre, luego decimos, la gente humilde, no, humilde va de carácter, ¿no? Cuando queremos decir a alguien que no tiene dinero, le decimos eso, es pobre. Y los pobres de ese tiempo compraban las palomas, no les alcanzaba para más. Entonces, para que vayamos comprendiendo a qué se iba a enfrentar Jesús, ¿no? Chocó fuertemente con ellos, porque ¿qué hizo Jesús cuando entra al templo? Dice el 14, en el templo encontró a los que estaban orando, ¿verdad? Piadosamente, a los que estaban hablando de la religión, a los que... No, a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. En la Reina Valera dice una casa de negocio. ¿Qué sucedía ahí en el templo? Para dar un poco más de contexto. Venían de diferentes ciudades, ¿no? Y había, la única moneda que se aceptaba ahí era la moneda del templo. Es como ponerte un ejemplo. Si tú vas a Canadá, no puedes pagar un agua, no puedes comprar nada si llevas tu dinero, que les decimos peso mexicano, ¿verdad? Lo único que aceptan es el dólar canadiense y el dólar estadounidense, no más. Aún en El Salvador, que es Latinoamérica, se maneja el dólar americano. ¿Qué te parece? En El Salvador. Igual en Costa Rica. En República Dominicana también. El dólar. O sea, tú llevas tu dinerito, no te sirve de nada. Imagínate
en esa misma manera, cuando llegaban al templo, llegaban con las monedas de sus ciudades, con denominaciones y denominaciones de monedas de sus ciudades. ¿Qué iban a hacer? Cada año se hacía la fiesta de la Pascua, cada año. Pero quiero que sepan otra cosa. Todos los días había sacrificios en el templo. Pero cada año era uno de los días más importantes, porque era la liberación del pueblo de Israel. Era un día muy especial para los judíos. Bajaban de diferentes ciudades para concentrarse en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Imagínate, miles y miles y miles de personas. Llegaban con dinero y compraban animales para ofrecerlos en el holocausto. Cristo no había muerto. Entonces Jesús no es que le haya molestado que la gente fuera negociante, estuviera comerciando, traficando. Era la ubicación, era un lugar donde no se tenía que hacer eso, estar traficando, comerciar, negociar. Y Jesús indignado, entonces, ¿verdad? ¿Qué sucedía ahí? Más contexto. Acuérdate, ¿quién dije que eran los dirigentes del templo? Los saduceos. ¿Y quién era la autoridad espiritual? El sumo sacerdote. ¿Qué le contestan estos hombres? Quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Es una casa para orar. Es una casa como en el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios nos viene a visitar para recibir los sacrificios. Y ustedes están haciendo esto aquí adentro del templo. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le dicen, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos das? Ellos ya habían entendido por el pasaje que les dio del Antiguo Testamento que no era lo correcto lo que estaban haciendo. Y ellos aceptaron lo que Jesús estaba diciendo. Lo que no estaban aceptando era su autoridad. No estaban aceptando su autoridad mesiánica. No estaban aceptando su autoridad como una deidad. Pero es como decir, estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo, pero ¿qué autoridad tienes? Porque el único que podía hacer eso eran los saduceos y el sumo sacerdote. Decir qué se hacía y qué no se hacía. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un choque fuerte, intenso. Criticó la corrupción del templo, amenazó su poder institucional. Es como ir al Vaticano, ya ni siquiera a la Basílica, es como ir al Vaticano y demostrarles que lo que hacen está incorrecto. ¿Qué crees que va a suceder? No vas a volver a llegar a México. Te van a asesinar, no es broma. No es broma. Estás atentando contra el poder que les ha dado el gobierno por muchas décadas, contra su autoridad institucional. ¿Y qué sucedió? ¿Qué les dijo él? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cabe recordar que en el 586 antes de Cristo, ¿sí?, se destruyó el primer templo llamado el Templo de Salomón por los neobabilónicos. Se destruyó el primer templo. Este no era el segundo templo, como muchos historiadores dicen. Este era un templo que por eso dijeron 46 años. No es que lo estaban haciendo, lo estaban remodelando y no habían terminado. Y a Jesús le tocó parte de esas reparaciones. No es que las hiciera, estaban ahí, en esas reparaciones. Ese choque fue intenso. Ese choque fue religioso, fue
estruendoso. Era un lugar donde no se tenía que ir a vender. Es como una aplicación adelantada. Es como si hoy venimos a vender. ¿A dónde? A la congregación. Nos da luz continuo la escritura. Le llamamos revelación progresiva, porque hay cosas que ignoramos y conforme vamos estudiando, Dios nos va revelando. Las congregaciones no son para hacer negocio, no son para vender, no son para traer productos o comprar productos. Hay una exclusividad donde Cristo les dice algo sorprendente. Quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Estaba muy enojado. Sí, porque estaban comerciando y negociando. El templo no era para vender o comprar, el templo era para adorar. Era para adorar. Ya estaba el templo corrompiendo, las costumbres se estaban corrompiendo, el liderazgo era decadente. ¿Cómo podría ser posible que el sumo sacerdote, para llegar a ese nivel, no conociera las escrituras? Este no era un texto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba. Y ahorita vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Este sumo sacerdote no estaba fungiendo su papel, no tenía el mismo celo de haber prohibido eso. Pues claro, como a todos les caía la lanita, ¿qué van a decir? Los saduceos administraban, le pasaban su parte al sumo sacerdote, todos ganamos, todos nos beneficiamos, empezaban a vender animales con patas quebradas, animales defectuosos, cuando en el Antiguo Testamento eran animales dedicados para consagrar a Dios, con especificaciones, sin defecto, un año, no enfermos, no ojos viscos, no patas chuecas, o sea, tenían que ser casi animales perfectos. Y aquí ya había palomas con alas quebradas, animales defectuosos. Le titulé Volviendo a la adoración verdadera. Y a veces los cristianos tenemos que comprender que podemos caer en ciertos ciclos religiosos donde solo estamos cumpliendo como ellos. ¿Cuánta gente religiosa iba a celebrar la Pascua y participaba de esos trueques comprando animales dentro del templo? Ya no se escandalizaban, ya no recordaban. Parecía que había pasado el tiempo y llegó una amnesia colectiva. Yo he ido a varias congregaciones a mis 23 años de creyente y es tan triste donde hacemos cosas por ignorantes, vendemos, se pasan catálogos. Mira, manita, ven, traje esto, te lo vendo, y mira, estoy vendiendo desodorante, estoy vendiendo aretes, fíjate que... Y ahí van las otras hermanas, ¿no? Acercarse, ay, sí, manita, qué bueno que traes, porque... Y a veces no entendemos uno de los propósitos o el único propósito principal. Y déjame ayudarte a comprender la indignación de Jesús, que era santa. Era una indignación perfecta, no era indignación exagerada, religiosa. Ahora sí, los fariseos, ¿dónde estaban? Cuando Jesús sanaba, lo rodeaban. ¿Por qué lo sanas en el día de reposo? ¿No les dijo Jesús? Oye, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si el día de reposo se cae tu buey al hoyo, ¿no lo van a sacar? Sí. ¿Y no hacen algún esfuerzo para sacarlo? Sí. Ah, ok. Misericordia quiero y no sacrificios. Y ahora, cuando ellos estaban violando la normatividad dentro del templo, nadie se escandalizó, pero tampoco los discípulos. Tampoco los discípulos. El celo santo de Cristo y la purificación del verdadero templo. Este pasaje une preciosamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento
y se concentra en Cristo. Ya no Juan quería revelar su deidad. Ahora Juan iba a revelar la importancia del Mesías. A todos aquellos judíos que seguían haciendo sacrificios, ritos ceremoniales dentro del templo, Jesús iba a abolir esos ritos. Jesús estaba revelando, fíjate qué importante, Jesús al decir esto estaba revelando su autoridad suprema, su autoridad mesiánica de purificar el templo, mostrando que Él es el verdadero templo y que demandaba adoración pura, adoración espiritual centrada en su persona. El celo santo del Mesías. Van a la Pascua. ¿A qué? La Pascua era donde Dios los había liberado del pueblo de Egipto, física e históricamente, pero también a festejar la salvación que les había otorgado el Dios de la salvación. De Jehová es la salvación. La salvación viene de Jehová, para que recuerdes más el texto. Ahora, ¿sabes por qué hubo una oposición brutal? Porque ni el sumo sacerdote ni los saduceos querían perder ni el poder político ni el poder espiritual del templo. ¿Sabes cuánto dinero, una derrama económica dejaba eso? ¿Y tú crees que iban a perder el poder para decirle al Mesías, sí, pásale, toma el control, tú dinos qué hay que hacer y qué no hay que hacer? La Pascua era una sombra, la Pascua era un tipo del antitipo, y el antitipo estaba entrando en el templo para dar una de las enseñanzas más profundas de todo el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tenía un propósito: apuntar, alumbrar a Cristo. Ver la importancia de los judíos que dijeran, ya no vamos a matar animales, ya no vamos a hacer carnicerías, ya no tenemos que decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahora viene alguien suficiente, ahora viene un sacerdote que no va a morir. Por eso, en Hebreos nos dice que ya los hombres, los sacerdotes que eran hombres, los quitaron porque morían y luego búscate otro. Cristo, en su inmortalidad, no iba a morir. Cristo era el único que podía cumplir ese propósito como un cordero perfecto, como en el Antiguo Testamento demandaba Dios un cordero perfecto y sin mancha. El único que tenía la misma característica era el Cristo. Celebraban la liberación mientras estaban mercadeando en la adoración. La confrontación fue directa. Jesús no llegó, oigan, buenas tardes, miren, ¿qué crees? Que les puedo dar unas palabras, discúlpenme que los quite de sus... No llegó así. No llegó pidiendo permiso de algo que ellos deberían de recordar. Parece que pasa el tiempo y empezó una amnesia colectiva. Los cambistas y vendedores, empieza el azote. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En Mateo 21-23 dice, cuando llegó Jesús al templo, fíjate, por eso te decía que Mateo describe específicamente qué personajes se encontraban ahí, ¿no? Los principales sacerdotes, los principales ancianos del pueblo, se le acercaron mientras enseñaba y le preguntan, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No le dijeron, oye, lo que haces está mal. Ellos estaban aceptando que lo que Jesús hacía era correcto, porque estaba escrito, no hagas de la casa de mi padre mercadería, es casa de oración. Ellos no sabían, ellos no estaban rechazando esa verdad, no querían, estaban rechazando su divinidad. En Isaías, fíjate, 56:7 dice, yo los traeré. ¿Sabes qué sucedía ahí?
Es mucho contexto, pero tengan paciencia. Uno disfruta más, el contexto histórico es el sabor del pasaje del Nuevo Testamento, lo aclara, lo clarifica, lo podemos comprender de una manera más precisa. Fíjate, lo que estaba sucediendo ahí, Isaías lo dijo hace 2000 años antes. Y yo los traeré a mi santo monte. ¿Por qué los traeré? Porque no estaban ahí. Porque estaban cautivos en Babilonia. Pero los iba a traer a su santo monte. Y los alegraré en mi casa de oración. ¿De dónde hablaba? Del templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Ahora, ¿cuántas veces se nos pasa por alto este texto tan importante? Ya no solo estaban integrando no eran los judíos, para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Por eso hoy, como aplicación, ahora ya que expliqué el contexto histórico, ir aplicando. ¿Cuántas veces hemos participado en mercaderías en la congregación? Vendiendo, comprando, promoviendo. Jesús no condena el comercio. Jesús condena la ubicación. Jesús dice, eso es corrupción. El problema es un problema teológico. Habían reemplazado la adoración por la transacción. Hace muchos años estaba en una iglesia y escuché, siempre me toca escuchar muchas cosas que no quiero escuchar. Y una hermanita muy linda le decía a otra hermanita, ay, manita, ¿qué crees que vengo de rápido? Porque no voy a venir a la iglesia, pero vengo a cobrarte. Y así muchas historias. Otras sacaban gracias hermana, sus catálogos de lo que sea, para no quemar a nadie, ¿no? Y se ponían a vender. Entonces acababa la predicación y en vez de estar concentrados en la palabra de Dios, en qué me habló Dios, cómo me bendijo, ay hermanita, ¿en cuántos pagos te lo puedo dar? Ay, esta cadenita, mira, ¿qué te parecen 3 pagos? Estamos viendo lo mismo que las autoridades eclesiales. No controlamos eso. Y pasa. Y más en las congregaciones grandes. Es más, se han llevado a las hermanas al carro. Ven, hermana, mira, traigo otros zapatos, ¿qué número tienes? Y bueno, van a decir, ya estoy fuera del templo. Sí, pero es el día del Señor, entonces, de todos modos. ¿No? Habían reemplazado la adoración por transacción. El celo de tu casa me consume. ¿Qué es un celo? ¿Qué es el celo? Es un interés profundo, arraigado, serio en las cosas sacras. ¿Qué sacras? Santas. Jesús estaba muy indignado. No debe de ser esto posible. No venimos a comprar y a vender. Parece que el fin justifica los medios. Oye, pues es que se lo vamos a dar a Dios en adoración. El fin justifica los medios, no aquí adentro del templo. Es una ubicación totalmente inaceptable. Cristo actuaba por pasión, por la gloria del Padre. Es la casa de mi Padre. Y acuérdate que Dios antes de Cristo habitaba en templos, ¿no? En el templo de Salomón. Antes habitaba en tabernáculos, después en el templo de Salomón. Y ahí bajaba su presencia. Si bajaba la presencia de Dios en el templo, ¿qué iba a haber? ¿Mercadería? ¿Lo estaban tomando en serio los judíos? Los judíos que habían sido puestos para exponer el evangelio estaban consintiendo la mercadería. Ellos piden una señal. ¿Qué señal querían? ¿Un milagro?
Jesús les dio una señal que ellos no entendían, pero era la señal que ellos no querían. Ellos querían otro tipo, una evidencia instantánea, momentánea. Oye, ¿no te fue suficiente en las bodas de Caná? Cuando convirtió el agua en vino, cuando dijo, estoy aboliendo la ley ceremonial y el vino va a representar mi muerte, va a representar un nuevo pacto. ¿No fue suficiente esa señal? ¿Convertir el agua en vino de 6 tinajas? Parecía que no. No cuestionaban el acto, no lo negaban, cuestionaban la legitimidad de Cristo. Ellos esperaban una señal diferente, ¿verdad? Pero ¿cuántos 3 años Jesús, 3 años y medio Jesús les dio señales? Y después de 1 año y medio, oye, ¿por qué no nos das una señal para que creamos en ti? ¿Cómo les explico? Diría mi sobrino, ¿cómo te explico? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos en 46 años no estaban entendiendo ya nada. ¿Sabes cuánto tiempo se tardó en construir el templo de Salomón? 7 años. ¿Sabes lo que son 7 años? Te voy a dar una cifra para que te des una pequeña idea de la magnitud del primer templo. 150,000 personas trabajando. ¿Cómo ves, José? 150,000 personas trabajando. Y estaban en las montañas, no estaban dentro del templo haciendo ruido, talando árboles, pegando la piedra. 150,000 personas intervinieron en el templo que duró 7 años la construcción. Paredes de oro, candelabros, los querubines, era algo tan preciso, tan sorprendente, medidas, las cortinas, era algo increíble. Pero Jesús hablaba de la resurrección. En Romanos 1, 3, 4 dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos no iban a recibir esto, no hay resurrección. Y Jesús, claro que sí. Y esa va a ser la señal. Y cuando yo resucite se van a acordar de lo que yo dije. Destruyan este templo. ¿Sabes qué estaba diciendo ahí? Ahí ya estaba hablando del cambio. Ya no va a ser donde Dios baje a bendecirlos en un templo, paredes, muros. Ahora yo voy a ser el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora yo voy a ser ese templo. Cuando se rasgó, decimos el velo, pero realmente era una cortina súper pesada que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sabes qué separaba del lugar santo al lugar santísimo? Ninguna persona podía entrar al lugar santísimo, nadie. El sumo sacerdote una vez al año. Ningún gentil, ningún inconverso podía acercarse al lugar santo. ¿Y de dónde se rasgó el velo? En 2, de arriba, abajo. Son datos muy interesantes, son datos históricos precisos que estaban apuntando a la misma cruz. Ahora, híjole, voy atrasado. Le estaban levantando un falso, porque en Marcos 14:58, Marcos está narrando lo mismo y dicen, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré. Otro, no hecho por manos. Yo destruiré este templo hecho por las manos de los hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por manos de hombres. Jesús nunca dijo, yo destruiré el templo. Lo querían calumniar. Querían adelantar su hora. Malaquías 3:1 magistralmente apunta a la misma cruz. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene
dice el Señor de los ejércitos. La revelación de su resurrección. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. La resurrección iba a confirmar su autoridad. Los discípulos, nos dice, creyeron en las Escrituras. Había una mayor profundidad en sus corazones, un convencimiento más pleno. Jesús demuestra su deidad. Juan revela la omnisciencia de Dios. Juan registra el primer milagro del Nuevo Testamento, el milagro de Cristo. Juan revela a su audiencia que Cristo es el Cordero. Eso es muy importante que te lo grabes. Ya no va a ser una carnicería, matando a cordero tras cordero, tras cordero, tras cordero, tras cordero. Juan le dijo a su audiencia, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo me pregunto para aplicar, ¿por qué la gente no entiende eso hoy? Hacemos a Cristo a un lado y hacemos al autor de la vida. El que tiene el Padre tiene el Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero yo te pregunto, ¿cuál vida? La vida eterna. Eso es lo que está diciendo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. ¿Cuántas personas no lo han rechazado? Él es el único que perdona pecados. Yo no sé qué hace la religión popular dentro de capillitas cuadradas y escuchando a las personas, si ellos son igual de pecadores. ¿Cómo un pecador puede perdonar a otro pecador? Eso es insólito, inaudito. No es posible. El único que podía perdonar pecados era un Cordero perfecto como Cristo. ¿Qué hace un sacerdote pecador perdonando a otro pecador? Fíjate lo que dice, yo te lo leo, Juan 1:4. El mismo autor del que te estoy narrando, en él estaba la vida, ¿en quién? En Cristo. Y la vida era la luz de los hombres, la vida eterna. Juan quiere que su audiencia entienda la supremacía, la deidad de Cristo. Hoy las personas quieren sustituir a Cristo por sus obras. Me voy a portar bien, voy a cambiar ciertas áreas de mi vida para ser mejor persona, para mejorar. Hoy las personas quieren sustituir el sacrificio del único Cordero que quita y expía el pecado por su moralidad. Y se quieren relacionar con Dios. Hermano, yo cada que salgo de mi casa me encomiendo a Dios. ¿A cuál Dios? Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y si no tienes al Hijo, ¿a qué Dios te encomiendas? Eso es muy, muy serio, muy importante. Así debe de ser. No es el patrón de la religión cristiana, es el patrón universal de Dios. No hay otro camino a la eternidad. No hay otro Cordero. No va a haber más sacrificios. Cristo ya lo hizo. Hoy las personas quieren llegar al cielo sin la intervención y la expiación de Cristo. Quieren tener una relación con el Dios de sus mentes. Ayúdame, apóyame. Pero no quieren al Hijo, como el Cordero que quita el pecado. Por eso el velo se rasga en dos. El lugar santo del lugar santísimo. El velo representaba una separación sagrada. El velo simbolizaba la santidad absoluta de Dios. No puede nadie pasar al lugar santísimo. Para eso está la cortina, el velo. Nadie puede pasar ahí. Y la improbabilidad o la imposibilidad del hombre pecador de entrar libremente a su presencia, impensable. ¿Qué hizo Cristo? Hizo posible lo imposible. Por Cristo podemos tener un acceso libre al Padre. No son las obras, las personas tenemos y lo voy a decir, el catolicismo arraigado desde el primer siglo, hace 2000 años. Pórtate bien, las madres desde ahí nos quieren adoctrinar,
¿no? Pórtate bien, no hagas esto, te va a castigar Dios. ¿Cómo le puedes decir al lobo que no coma carne y se convierta en un lobo vegetariano? Es como le digas a tus hijos, pórtate bien. ¿Cómo se van a portar bien? Le digas al lobo, oye, respeta a la ovejita, porque es tu prójimo. Vas a ver a las primeras de hambruna, se la va a tragar. La naturaleza del hombre es mala. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Si no fuera pecaminosa, ¿para qué queremos un cordero que expíe nuestros pecados? Suena lógico, ¿no? Hebreos, un texto contundente. Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, fíjate lo que dice el autor de Hebreos, que pudiera ser Apolos. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Qué dice? Quiero que lo leas, por favor. Hebreos 10, 19, apóyame leyéndolo para que no pienses que sale de mi mente. Hebreos 10, 19 y 20. Luisa, ¿le puedes ayudar a José? Gracias. Quiero que todos, por favor, gracias por su comprensión. Y a las personas que nos están viendo a través de la transmisión, pueden anotarlo y verlo después de la transmisión, la importancia de este pasaje. Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ya no había velo, ¿no? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Y sabes por qué el velo? Porque el velo se rasga. ¿Y cómo fue rasgado su cuerpo? Fue roto, fue quebrado. Es una señal. Cuando su cuerpo fue rasgado en la cruz. Nada más porque los tatuajes no son buenos, pero si no te diría, tatúate esto. Lo puedes tatuar en tu mente. El acceso quedó abierto. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que eso implica? Ya las personas iban a poder tener comunión a través de la obra de Cristo. El acceso queda abierto. Ya no hay velo, ya no hay templos, ya no hay restricciones. El Cordero personalmente obrando en las personas que se iban a acercar a Él. Ya no tenían que degollar los animales. Él entregó su vida. Él nos salvó. Ya no rituales, ya no ceremonias. Hermanos, pasa al frente y haz una oración. Hermano, pórtate. No. Cristo, el mediador de un nuevo pacto. Esto es impresionante, este texto de Hebreos. No hay otra manera de llegar al cielo para vivir eternamente con Dios. Es a través de Cristo. No hay más. No hay más, no hay religiones, no hay ceremonias, no hay actos humanos, no son tus esfuerzos, no es tu moralidad que te compares con los demás y digas, yo soy mejor persona que muchos. Aquí para entrar al cielo se requiere la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no se trata de dejar de hacer cosas, ya no se trata de cada año ir a Jerusalén y no cambiar. Jesús nos dio un reposo. Jesús nos dio un reposo. Jesús vino a destruir ese sistema ceremonial que no podía salvar, que no podía perdonar, deficiente. Bien organizado, como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día, bien organizado. ¿Cuánto derrama económica deja? Pero ves a las personas muertas en sus delitos y pecados, confesándose en los cuartitos de madera, salen y son los mismos, toda la vida batallando con el mismo pecado. No hay regeneración, no hay imputación, no hay justificación,
porque no han entendido que Jesús, que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es hombre sorprendente, hay una exclusividad en ese ser, en ese personaje tan famoso. Queremos crear una relación con Dios sin su Hijo. Es imposible e improbable. Cristo hizo un camino espiritual al Padre, Él mismo. En Juan 14 dice, yo soy el camino. Pero no solo soy el camino, yo también soy la verdad. Hay mucha mentira en la religión, en las ceremonias. Yo soy la verdad. Pero no solo soy la verdad, soy la vida, pero la vida eterna. ¿Cuántas personas van al templo de maneras incorrectas, equivocadas? Como así iban. No vienes a cambiar tus monedas, ¿verdad? Vienes por presión, vienes para que no te regañe el pastor. No estás entendiendo quién es el pastor de los pastores. No estás entendiendo quién se sacrificó por ti. Yo no fui. Moisés quiso en un momento dado decirle a Dios, oye, yo me expío por el pueblo, tómame a mí como ofrenda. Dios lo hubiera matado ahí. Moisés solo era una pequeña sombra de la grandeza del Cristo. Jesús por eso fue asesinado, porque rompió con el sistema religioso. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Rompió con las reglas. Pórtate bien para que te vaya bien. Él es el único camino, Él es el único acceso al Padre. No hay más. No todos los caminos llevan a Dios como las gentes piensan. Esa es la historia de Rómulo y Remo en 1800 y tantos. Pero no es una realidad. Para ir cerrando, el 23 dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron. Este hombre es diferente. Algo tiene, algo hace. Si no fue ni a la primaria, ¿cómo es posible que se haya sentado con los más grandes eruditos de este tiempo, con los más grandes estudiosos? Ahí tenemos a Nicodemo que se va a predicar el próximo domingo, con la gracia de Dios. Un bien religioso con un conocimiento profundo de las Escrituras y no sabía que había la salvación. Creía que por ser judío ya la iba a heredar la herencia eterna. No, no, Señor. Todos necesitaban al Cordero. Pero Jesús no se confiaba de ellos. Hay una teología del corazón. La religión externa puede impresionar a los hombres, pero no impresiona a Cristo. Había una estructura ahí religiosa. Jesús acabó con ella. Un Mesías con autoridad, un templo corrompido, una fe que no transformaba. Imagínate a las personas que con tanta esperanza juntaban su dinerito para el largo viaje, días y días. No podían llevar un animal porque no lo podían costear, ¿no? Era darle de comer, era darle agua, ellos mismos estarlo jalando. Por eso lo compraban ahí en el templo. Pero regresaban a sus casas sin esperanza, como hoy muchas personas vienen a una congregación y se regresan como entraron, sin esperanza, sin transformación, sin el Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Ellos dijeron, ya llegué, ya vine y me fui igual. Esa era una fe que no transformaba. No basta admitir que Cristo hace señales. Cristo no busca admiradores, Cristo busca regenerados. No se trata el pasaje de un Jesús enojado. Revela a Cristo como una autoridad divina. Cristo se está autopronombrando como el verdadero templo.
y exige una fe auténtica en Él. Ya no en los templos hechos por manos de hombre. El templo, ¿quién purificó el templo? Jesús. Pero el templo no podía purificar los corazones de las personas. Necesitaba a alguien mayor, al Cristo del poder, al Cristo del amor. Muchos vienen a la iglesia para que les vaya bien. Vienen buscando sus propios intereses, como cuando llegaban a vender al templo, cambiaban monedas, compraban animales, buscando sus propios intereses. Es que vengo a la iglesia para que me beneficie, Dios me bendiga la semana. El propósito de ir a la iglesia, el propósito primario no es para que Dios me bendiga, es para que yo le adore. Es para adorar a este Cordero perfecto. ¿No dice un pasaje, tuya toda la gloria? Tuya toda la grandeza, tuya toda la alabanza. Muchas iglesias carismáticas se concentran en las emociones, se concentran en el ser humano. Es un grave error. Una predicación debe ser cristológica. Cristo debe de ser el núcleo, la parte importante de la exposición. Porque Él es el único que nos da vida. Él es el único que nos persevera. Él es el único que tiene el poder para protegernos. A veces las personas también se conectan y dicen, bueno, ya cumplí, ya me conecté, me siento bien. ¿Y crees que por eso Dios está obligado a bendecirte? Dios te va a bendecir cuando adoptes al Cordero con su sacrificio por tus pecados, cuando te rindas a este Rey de Gloria, como dicen en el Antiguo Testamento, alzado puertas vuestras cabezas, alzado puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿De quién hablaban así? Del Mesías, del Cristo. No es por conectarse. La suficiencia se encuentra en Cristo, no en que te conectes y toda la semana estés desconectado de su gracia. Hoy en día, ¿qué hacemos cuando venimos a la congregación? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Contarle nuestras historias a los hermanos, cómo me fue la semana, qué me pasó, altibajos. O venimos a adorar al templo que es Cristo. A veces podemos asistir por los motivos equivocados, acciones equivocadas, sentimientos equivocados. Cuando me siento bien, asisto. Cuando no me siento bien, no asisto. Cuando no tengo tantas cosas que hacer, asisto. Eso no es una adoración. Y la aplicación para los creyentes. Analiza tus intenciones cuando vienes al templo. ¿Qué le traes a Jesús hoy? ¿Cuál es el propósito de que te congregas? ¿Cuál era la condición espiritual de todas para que ninguna autoridad hiciera que el templo se respetara? Nadie. ¿Has convertido tu adoración en una rutina? Es una rutina ya algo mecánico, ¿no? 8:30, ya llegué. 2:30, ya me voy. Conviertes la adoración en algo mecánico porque tienes cosas más importantes que hacer. Entonces déjame decirte algo con mucho amor. No has entendido quién es el Cordero. No has entendido la deidad del Cristo. Cristo gobierna el templo y el templo debe de ser tu vida. Cristo es el templo. A veces pensamos venir a la congregación para asistir o lo hacemos como un ritual más. Déjame leerte un pasaje en 1 Corintios 6:19. Ya estamos cerrando.
Con el frío se empiezan a entumir los dedos, ¿verdad? Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Uy, qué fuerte. O sea, tu cuerpo no te pertenece. Es donde debe de morar el Espíritu Santo. Aquí lo espiritual lo querían utilizar para una ganancia material. Se pierde la adoración. Cristo, vamos a 1 Corintios 5:7. Y estamos ya por concluir. 1 Corintios 5:7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Hoy los judíos, yo no sé por qué no entienden esos pasajes, siguen haciendo la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificado. Ya derramó su sangre para perdonar pecados. Los que no son salvos, ¿qué esperan para creer en eso? No tienes que hacer obras, solo tienes que creer que Jesús hizo posible lo imposible. Se rasga el templo, el velo, la tela gruesa. Ya podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Cómo va a ser tu adoración después de recibir esta información? ¿Te das cuenta cómo, pasado el tiempo, las personas no iban a lo que deberían de ir, a adorar? Estaban más preocupadas por el cambio de dinero, a ver cuánto me quitaban por mi moneda, a ver si encuentro un buen animal, propósitos distintos, no concentrados en Cristo. A veces puede ser tu adoración mecánica, rutinaria. Ay, ya quiero que acabe para irme a descansar. Ay, ¿por qué no descanso? Tenemos que comprender este pasaje como Juan lo revela, como Cristo como una deidad, como nuestro Cordero, como el que te puede dar una naturaleza nueva, como el único con exclusividad para poder perdonar nuestros pecados y ser aceptos delante del Padre. No hay otra manera. La gente siempre quiere atajos. Invité a una persona ayer, me dice, no, porque trabajo el domingo y gano bien. Hebreos 9:27, después de la muerte hay un juicio. Cuando esa persona esté delante del gran trono blanco, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo? Otro pasaje para ayudarles. ¿Quién por más que se esfuerce puede añadir a su estatura un codo? Y un codo son 45 centímetros. Yo quiero ver que alguien se esfuerce para que crezca 45 centímetros. Y la respuesta es, lejos de mí nada pueden hacer. El día de reposo está escrito en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20. Acuérdate. ¿Cómo empieza? Acuérdate del día de reposo. Para apartarlo. Acuérdate, porque a las personas se les olvida. Hay muchos hermanos que más cómodamente dicen, no, ¿para qué voy a hacer frío? Yo lo veo desde mi casa, más cómodamente. Es un mandamiento, no es una opción. Eso no lo dejó Dios a tu elección. Ahora en Efesios 5:25 nos dice que nosotros, la iglesia, somos el templo. Somos el templo. Unidos a Cristo, que es la cabeza. Y después de esta información, debe de haber un cambio en tu adoración.
Jesús le dijo a la samaritana, estoy buscando verdaderos adoradores. Gente que vaya con un corazón limpio a adorarme. Gente que vaya a obedecer mi palabra. No reglas, no ritos. ¿Cuántas personas quieren la vida eterna o llegar al cielo a través del Dios de sus mentes? Recuerda que Jesús es el único camino a la vida eterna.